Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilú y estoy con Luis a distancia, cada quien en su casa. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Como ya saben, pues estamos haciendo otro capítulo más de Literando Podcast de nuestra segunda temporada. ¡Yay! ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, sigo encerrada. Qué bueno. Cumplí mi objetivo, llevo una semana sin comer donas. Felicidades. Gracias. Bueno, pues cuando cumplas un mes, te comerás una. No, no sé. No creo que sea buena idea. Bueno, sí, por ahora lo mejor es comer menos pan. Sí, la verdad es que sí es mejor comer menos pan porque me estoy poniendo como dona, redondita. Sí, bueno, el libro del cual vamos a hablar hoy, como ya lo dijo Marilú la semana pasada, es La cabaña del tío Tom. Para quienes han leído este título ya saben más o menos cuál es el argumento, pero bueno, en palabras generales, esta historia nos narra, bueno, mejor dicho, esta novela nos narra la historia de Thomas, el cual es un esclavo a mediados del siglo XVIII, perdón, a mediados del siglo XIX. Sí, Este esclavo, digamos que pasa entre familias y teniendo patrones, por así decirlo, buenos y malos. Y bueno, ya este es un pequeño resumen como para que se interese en la lectura, pero ya vamos a hablar en líneas generales. bueno, pues empecemos con los personajes. Y pues primero vamos a mencionar a la familia Shelby, que es el señor Ujú. Arthur, la señora Emily y su hijo George. ¿Qué piensas Sí. de ellos? Bueno, en primer lugar, en el argumento tenemos que esta familia es justamente la primera familia que es propietaria de Thomas, ¿no? Del tío Tom. Y como nos narra al inicio, era una familia que lo trataba muy bien. Sí, de hecho, él crece con ellos, entonces, Ujú. prácticamente lo ven crecer desde pequeño y pues bueno, digamos que para los tiempos en los cuales todavía se usaba la esclavitud, pues la familia es como muy benevolente, ¿no? Con respecto a lo de los esclavos. Sí, o sea, Este, en cualquier contexto la esclavitud es mala, pero sí, si obvio. hablamos en específico de esta época de la historia, la familia lo trataba bien. Sí, es correcto, la familia lo trataba bien y bueno, digamos que no nada más a él, a todos sus esclavos los trataba bien Ujú. y También a su pues, esposa y a sus hijos. ajá, prácticamente pues los querían como amigos o miembros más de su familia, ya que cuando Claro, el señor Arthur se ve obligado a vender a Tomás, bueno, le cuesta mucho trabajo, ¿no? sí, porque ya adentrándonos en el contexto, perdón, en la historia, bueno, Arthur, que es digamos que es la cabeza de la familia, se ve obligado a vender a Thomas por una Así deuda. es. Que Sí, en cualquier otra circunstancia, por lo que dice el libro, no lo hubiera vendido, pero bueno, estaban pasando por problemas económicos. sí, eso es lo malo, ¿no? Que dicen muchas veces que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y pues este Ujú. es un caso así. Sí, pero también hay que rescatar a la señora Emily, la Sí, cual también se opuso a que fueran vendidos los esclavos, no solamente Thomas. sí, obviamente ella se opone a que se vendan los esclavos porque, bueno, prácticamente crecieron con ellos o los vieron crecer. Entonces, pues desde Ujú. pequeños están con ellos. Y sí es como un tema un poco complicado y un tanto complejo, ¿no? De alguien que ha Ujú. crecido contigo, que ha estado contigo, que te ha ayudado, que te ha servido, deshacerte de él nada más así porque sí, pues es prácticamente deshacerte de un miembro de tu familia, por así decirlo. Claro, digamos que le tenían mucha estima a los Sí. esclavos. Tal vez Ujú. no en el punto de considerarlos parte de la familia, creo yo, porque al final de cuentas eran esclavos y eran una propiedad. Exacto.
Bueno, y el último de los integrantes de esta familia también es George, el cual al inicio es un adolescente, si no me equivoco, Ujú. es un niño, porque esta historia transcurre más o menos en unos 6 años, si no me equivoco, entre 4 o Más o 6 años. menos. Pero bueno, es el integrante de la familia que digamos que es el menor de los que nos presentan. Y bueno, también al tío Tom como una, digamos como una figura familiar, ¿no? Ujú. Sí, es Entonces también, correcto. digamos que también se siente triste cuando lo ve encadenado, sobre todo después de que lo vendieron sus padres. Sí, eso le duele mucho que vaya encadenado porque no puede creer que alguien como el tío Tom, que es un hombre honesto, un hombre entregado, leal, vaya encadenado, vaya a hacer algo en contra de sus amos, ¿no? Y Ujú. otra de las cosas que a mí me gustó mucho de George fue que le estaba enseñando a leer y escribir a Thomas, ¿no? Es como algo lindo, porque pues los esclavos, pues entre menos supieran, pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo saber de letras, pues era como algo un tanto raro que los enseñaran, ¿no? Bueno, en la historia también nos encontramos a la familia Santa Clair, bueno, quienes compran también a Thomas después de que es revendido por segunda vez. Sí, así es. Es una familia un tanto peculiar, ¿estás de acuerdo? Muy peculiar. Mm, es que son como muy desprendidos de el dinero, Ujú. como con cierta desfachatez, no sé. Y bueno, la niña Se podría Evangelina decir. la amé, o sea, Evangelina la amé. Claro, Evangelina es el personaje que está introducido como para dar ternura respecto a este tema de la esclavitud, ¿no? Pero te soy sincero, la parte que más me gustó de Evangelina es cuando lo conoce, cuando conoce al tío Tom en el tren. Sí, es algo lindo, ¿sabes? Ujú. Y pues ya ves que Thomas le daba como cierto miedo acercarse a ella, pero empezó a hacerle cestos y algunas figuritas que él podía y fue como ella se empezó a acercar a él y él a ella y Ujú. entablaron pues cierta amistad. Y es como lindo ver eso, ¿no? Sobre todo la inocencia de los niños. Siempre Sí, eso, la inocencia. A mí, bueno, un niño siempre va a tener esa inocencia y no va a haber realmente, bueno, no diferencia entre muchas veces entre el bien y el mal, ¿no? Y ujú, sobre todo que se puede llegar a encariñar fácilmente con las personas. Y bueno, esta claro, niña era una muestra de inocencia completa, ¿no? claro, o sea, digamos que ella creció viendo la esclavitud en su familia y no solamente ahí, sino en toda la sociedad, ¿no? Entonces, Ajá, cuando conoce al tío Tom, le dice a su papá que debería comprarlo. sí, sí, es Y correcto. esa parte se me hizo muy, muy interesante porque, claro, vemos a un niño que habla de comprar a otra persona. Tal vez en su inocencia no entiende del todo los conceptos de libertad, de esclavitud. Como te digo, creció bajo esa perspectiva. Sí, Pero es hasta cierto correcto. punto le da ya, digamos que un aire de tranquilidad al tío Tom porque ya es comprado por una familia buena después de haber tenido un esclavista como dueño. Pues sí, es que siendo sincera, la primera familia donde está Tom y la segunda le va muy bien, ¿no? Es Sí, le va muy bien. como algo bueno para él, porque si bien estamos hablando de esclavos, pues bueno, los trataban como material, como mercancía, casi casi como animales. Entonces, Ujú. el que reciban un buen trato, pues habla mucho de las personas, Claro. ¿no? Aunque bueno, para no hacer tanto spoiler, digamos que el desenlace de la familia Santa Clair no es el mejor. No, Pero desgraciadamente no. pero digamos que la parte en las que intervienen Evangelina y Agustín, que es el padre, me gustaron. Realmente le dan fuerza a la historia.
Sí, pero sí tuvieron un desenlace muy, muy terrible. sí, desgraciadamente sí, por ese desenlace vuelven a vender a Thomas. Ujú. No Bueno, está otros padre. personajes de los que queremos hablar son Elisa y George Harris, Sí, los así cuales es. también son esclavos. Sí, y también ellos empiezan en lo que es este, la granja o la casa de los señores Shelby y Ujú, bueno, Elisa escapa porque pensaban vender a su hijo junto con Tom y ella decide escapar, pero tiene un marido que trabaja en una plantación cercana y ujú. digamos que el dueño de George, su esposo, pues no es muy bueno, que digamos, y le tiene un tanto Sí. de coraje a George por ser inteligente y Ujú. por ser muy capaz, entonces es como algo tonto, ¿no? No sé, se me Claro, hizo... mira, si lo vemos desde nuestra perspectiva, sí es muy tonto, porque al final de cuentas, si alguien es capaz, por más que sea un esclavo, te podría ayudar. Exacto, exacto, Ujú, podría facilitarte muchísimo la vida, ¿no? Y más con ujú. George, que fue capaz de construir una máquina para facilitar el trabajo, pero él decía que era un flojo y no era tanto para facilitar el trabajo, sino para que él no hiciera nada, ¿no? Cosas así. Ujú. O sea, cosas absurdas y tontas de gente un tanto Claro, arrogante y egoísta. sí, pero también tengamos en cuenta el racismo. Sí, desgraciadamente, bueno, el racismo todavía es un tema en estas Ujú. fechas y es como algo tonto, ¿no? O sea, todos somos personas, todos somos iguales, todos tenemos la sangre roja, por Dios, en fin. Sí, Pero bueno, o sea, la verdad es que, pues, ¿qué se le puede hacer, no? Pero se me hace una pareja muy peculiar, bueno, una familia muy peculiar, porque la verdad es que son demasiado valientes al intentar escapar para llegar a Canadá y ahora sí que llegaron a una tierra donde pueden ser libres y las travesías que pasan pues no son nada fáciles, ¿no? Cualquiera se hubiera rendido o cualquiera hubiera entregado a su sí, hijo. prácticamente tuvieron hazañas casi fantásticas, por así decirlo, para poder escapar de los esclavistas y poder huir a Es Canadá. correcto. Sí, es Ujú, correcto. Entonces, bueno, la verdad es que las hazañas son geniales, la aventura es muy buena y creo que le ujú. pone un tanto de emoción a la lectura, a la historia. Me encantó esa parte y bueno, pues me encanta el final con ellos, ¿no? Sí, también. El final me agradó mucho también. Pero bueno, pasamos Sí, al personaje principal, que ya se imaginarán cuál es. Es el tío Tom. pues sí, sí, es el Ujú. tío Tom. Mm, Bueno, en primera instancia nos describen al tío Tom como alguien entre 40 y 50 años, que era obediente y que también era humilde. sí, es un personaje lleno de bondad, o sea, te lo describen muy bondadoso, Ujú, muy caritativo, muy acomedido, le gusta hacer su trabajo, cumplir con lo que tiene que hacer, pero también le gusta ayudar a los demás, consecuentarlos, ayudarlos. La verdad es que el personaje del tío Tom se me hizo como muy tierno y bueno, o sea, ir con la historia que primero estuvo con los Shelby, después con los Santa Clair. Tú dices, bueno, no ujú. está tan mal, pero ya al final... no, Sí, bueno, sí, o sea, el final o sea, no queremos hacer spoiler, pero el final sí es muy, muy triste. Eh, demasiado triste, yo lloré. bueno, respecto al personaje del tío Tom, debo decir que, como ya lo dije creo en alguna otra ocasión, no me gusta mucho esos personajes que o bien son buenos o bien son malos. Yo creo que deberían mostrar los personajes un poco más con matices, porque realmente la humanidad es así, la humanidad tiene matices. Sí, estoy de acuerdo, la humanidad tiene matices, pero ¿nunca te has encontrado con una persona así de buena?
Yo sé eso, o sea, yo me he encontrado con personas así, buenas, bondadosas y todo lo que quieras, pero también esas personas tienen sus matices. Y yo Sí, veo en el personaje del tío Tom, veo incluso que se llega a un tanto a romantizar la sumisión. bueno, siento que la historia lo que hace es poner a la gente de piel oscura como muy buena, como muy Ujú, linda, como los mártires de la historia, por así decirlo. Los pintan exacto. demasiado buenos. Y yo no Ujú, digo que no fueran buenos, pero pues reconozcamos que también hay mucha gente mala, ¿no? Entonces, ujú, y como tú dices, matices, ¿no? Y pintar a todos exacto. así como angelitos, pues la verdad es que, no O sé, sea, con esto no digo que el personaje esté mal, el personaje está bien. Debo decir que sí, me faltó un poco en la construcción del personaje, pero en líneas generales y para propósito de la novela y sobre todo en el contexto social en el que se movía, pues digamos que es lo adecuado, ¿no? Pero sí, ya si lo vemos desde un enfoque más actual, pues sí siento que le faltó un poco más de construcción al personaje. es correcto, le falta. Ujú. Pero bueno, ya entrando un poco en los recursos literarios, esta novela está escrita en tercera persona y también está escrita en prosa. Ujú, es Ahora, correcto. pero hablando un poco ya del contexto histórico en el cual se desarrolla la novela, si no me equivoco, la novela fue publicada más o menos unos 10 años antes de iniciada la guerra de secesión. Sí, así es correcto. Una guerra, bueno, como ya saben, un conflicto en el cual se enfrentaron diferentes estados desde Estados Unidos por la esclavitud, ya sea los que estaban a favor o en contra. Es correcto. Ujú. Y bueno, lo bueno es que ganaron los que estaban en contra de la esclavitud y lograron la libertad, ¿no? Claro, lograron la emancipación de los esclavos. Pero bueno, Ujú. algo interesante y como ya lo dije es que digamos que este libro contribuye, bueno, la novela contribuye a esta ideología de, de buscar la libertad de los negros. Y claro, eso está bien, ¿no? Pero eso es Sí, si lo vemos en el contexto social de esa época. Pero como ya lo dije, pues creo que sí romantizan demasiado esa parte. sí, la romantizan demasiado. Estoy de acuerdo contigo en esa parte. Digo, la historia me gustó, pero sí, los pintan como muy buenitos. Entonces también, pues debió de haber un poquito de matiz. Ujú. Este, pero, pues bueno, ahora sí que ya está escrita. Claro, o sea, como dije, para efectos de ese movimiento, de esas ganas de buscar la libertad de los esclavos, funciona bien. No hay nada más que decir respecto a eso. Pero bueno, ya hablando un poco de los temas ya de la novela. En primer lugar, como ya, como ya es evidente, está el tema de la esclavitud. Sí. Sí, de hecho, nos manejan bastante bien lo que es el tema de esclavitud. Ujú, Digamos que, de cómo eran, ¿no? Y cómo los vendían, cómo los trataban, o sea, digamos que hacían un tratado, eran como tratantes, ¿no? ujú. Y pues si te tocaba estar en una casa donde te trataran bien, pues ya la hacías, pero si te tocaba un amo o un dueño, un tanto agresivo o abusivo, pues no te iba a ir muy bien y los latigazos al pie del día, ¿no? Claro, y sobre todo cuando habían intereses respecto a la producción del algodón, que obviamente en Sí, los estados sureños de Estados Unidos era muy fuerte y por eso justamente necesitaban mano de obra. sí, es correcto. Y necesitaban mano de obra, pues, que tuviera la fuerza, ¿no? Para aguantar las jornadas y demás. Y pues muchas Ujú. veces, bueno, en aquel entonces no eran jornadas de 8 horas, era de sol a No, sol. Y exacto. muchas Sí, veces
se ocultaba el sol y seguían trabajando, ¿no? Seguían haciendo otras cosas, a lo mejor ya no en la plantación, pero sí dentro de la casa o las caballerizas, otra cosa. Ujú. Otra de las cosas que me dio como un tanto de, ay, ¿qué onda, no? Eso de que alquilaban a las personas para otro tipo de trabajos, Ah, sí. para ganar dinero por su trabajo, ¿no? Es como que, Ujú. eh, perdón. Claro, y es algo, por ejemplo, que incluso se ve hasta hoy en día en las zonas, por lo general, sierra de diferentes países, donde, digamos que se prestan a los animales justamente para esas tareas. Sí, es correcto Ujú. y es como un tanto, no sé. Claro, o sea, ya hablando de seres humanos, ya la cosa cambia. Sí, es que Es. estamos hablando de personas, o sea, Ujú. no sé, es como, a lo mejor en esta época es algo difícil de entender, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un pedacito de humanidad y entendemos que eso no es correcto, ¿no? Por mucho que sea la época. Claro, y bueno, es que en realidad a los negros se los equiparaba casi con los animales. O sea, y es lamentable esa forma de pensamiento, que ya llegaremos a eso por qué. Pero bueno, ya vemos, digamos, los primeros vestigios de las personas que empiezan a pensar diferente, a cuestionarse, no sé, oye, tal vez estamos haciendo mal en tenerlos como esclavos. Exacto, exacto. Sí, llega como esa cuestión, ¿no? Oye, pues, ¿qué estamos haciendo? Es que es eso, o sea, las diferentes posturas que nos muestran aquí, ¿no? De querer, liberar a los esclavos y otra es no liberarlos, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que mm, en el libro nos muestran que muchos estaban en contra de la esclavitud de, de las personas de color, de piel oscura. Entonces, pues bueno, este, nos enseñan como las dos partes, pero más a favor de que ya no haya esclavos. Claro, justamente el objetivo de esta novela era proponer eso, la libertad de los esclavos, y obviamente. Ujú, Y es que pues no iban a poner, digamos, todo el contexto de los esclavistas, ¿no? Que era más económico en realidad. ujú. Incluso hasta el día de hoy muchos debaten eso, o sea, creo yo que no es un tema para debatir ya actualmente, pero muchos dicen que la esclavitud, o bueno, la emancipación de los esclavos trajo consecuencias económicas desfavorables para los países que lo impusieron. Pero claro, eso es llevar el debate solamente al tema económico, cuando en realidad debemos enfocarnos en el tema humanista. Es que se estaban ahorrando la mano de obra, por eso. Claro, por eso te digo, es el tema económico, pero en realidad no se está evaluando la humanidad de cada persona y sobre todo los derechos que debe tener. Exacto, o sea, somos personas, como porque vamos a trabajar y de gratis, ¿no? O sea, espérame. Y bueno, en realidad esto viene a partir de un prejuicio y es que, como te lo comentaba, o sea, incluso en el mismo libro se hace mención a los hijos de Canaán. Sí, sí, eso es así como que, oye, espérate, ¿qué te pasa? Porque los denigras así de esa manera, ¿no? Por así decirlo. Que para Sí, mí no o es sea, denigrante, pero digamos que ya en un contexto bíblico sí lo es. claro, bueno, para quienes no entiendan esto, vamos a ampliar un poco aquí el tema. Y es que, para quienes saben, hay una parte de la Biblia en donde se dice que después de que Noé ya pusiera en tierra firme el arca y bajara con sus hijos y los animales y todo, uno de sus hijos, que es justamente Cam, lo ve desnudo. Y es Ujú, aquí donde Noé lo maldice en nombre de Dios y todo eso. Y bueno, dijo que toda su descendencia iba a ser maldita. Y es justamente bajo este predicamento en la Biblia que usan
para poder esclavizar a otras etnias. Es correcto y la verdad es que no se vale porque los veían como si fueran animales y Sí, justamente por eso. no, y bueno, o sea, poner a decir que son ellos los descendientes de Cam, pues la verdad es que no lo sabemos, entonces, pues Claro, bueno, la es que ignorancia, lo narrado en la Biblia, en mi opinión, es más, más figurativo. Pero exacto. claro, digamos que se usa justamente esta cita en la Biblia para poder aplicar la esclavitud y también aplicar el racismo, obviamente. Es lo que te digo, o sea, la Biblia está escrita de tal manera que se puede malinterpretar. Ujú. O más bien, lo van a entender cada quien a su manera, ¿no? Y Claro, o sea, digamos, la verdad es que la forma metafórica como está escrita en la Biblia da para que tengas un margen muy amplio de interpretación. exacto, y tener un estudio de la Biblia, pues bueno, o sea, tendrías que ver las mil y un posibilidades. Y ahora también tenemos Ujú. que entender, una de las cosas hablando ya de la Biblia, es que es un lenguaje muy antiguo, el cual tiene pocos Exacto. vocablos. Al hacer las Ujú. traducciones, no son exactas, es una simulación. Entonces, de por sí están acercándose a lo que quisieron decir, pero lo escriben de tal manera que se interprete de muchas formas y es una manera de Exacto. manipulación. Y eso lo vemos Exacto. justamente aquí en el libro, Ujú. ¿no? Cómo manipulan a, a raíz de la religión o de la Biblia, del cristianismo. Ujú. Sí, o sea, toda esa interpretación que le dieron sirvió para eso, justamente para proporcionar la esclavitud. Y obviamente, digamos que la ganancia económica era mayor, porque estaban usando prácticamente mano de obra mucho menos que barata, por decirlo menos. Pues es que era gratis, prácticamente, o sea, nada más Prácticamente. alimentación y hospedaje, ¿no? Y una alimentación muy, muy paupérrima, siendo sinceros, porque como lo Exacto. describe justamente en el libro de la cabaña del tío Tom, o sea, les daban cierta cantidad de maíz y les decían, ahí repártela o distribúyela como tú quieras, pero con tal de que te dure para toda la semana. Sí, les tenía que durar toda la semana su ración, entonces, Ujú. pues una, no todos comen igual o no todos comemos Exacto. igual. Y otra, bueno, es que habemos quienes comemos un poquito más. Entonces, pues bueno. Pero otra, los trabajos eran diferentes. Entonces, pues también, digamos que si tienes un trabajo que requiere de mucho esfuerzo físico, pues obviamente necesitas más comida. Entonces, Exacto. racionar la misma cantidad para todos, pues no era Ujú. como muy padre, ¿no? Muy bueno. A lo No, o mejor era sea, no, equitativo, pero no era como lo ideal. no, exactamente, no es lo ideal. Porque claro, o sea, no solamente estamos hablando de hombres, habían mujeres en las cosechas de algodón, había mujeres, niños, ancianas también. Sí, Y no solamente digamos que aquellas personas que estaban en la plenitud de su juventud, hablamos entre 20 tal vez 35 años, sino ya personas de avanzada edad y también niños que necesitan una alimentación diferente al estar desarrollándose. es correcto, es correcto. Creo que el libro nos deja un tanto que reflexionar de cómo hemos sido como humanidad, Ujú. porque pues a veces somos un tanto despiadados, ¿no? Sí, también. Incluso, quiero acotar esto antes de acabar, que incluso en el mismo libro se ve como, por ejemplo, un esclavo le quitaba parte de su producción a otro esclavo, o también como un esclavo se veía forzado a golpear a otro esclavo. A otro esclavo. Sí, Ujú. eso es como... Bueno, los abusos entre personas se ha dado toda la vida por lo que he visto y Sí. como que ya es muy común, ¿no?
pero también es como decir, oye, o sea, le estás pegando a alguien que está en tus mismas condiciones, y si no te gustan tus condiciones, ¿por qué estás haciéndolo, no? Que muchas veces se Exacto. veían obligados, pero otras tantas también disfrutaban de hacerlo, ¿no? Claro, Esa probadita de poder, el poder por el ujú, poder, que nunca lo he entendido, la verdad, y que me molesta mucho, pero bueno, esa es mi opinión. sí. Y digamos que otras personas piensan diferente, ¿no? Que si pueden humillar o que si pueden pisotear a alguien nada más por cierta condición, pues para mí se me hace como un tanto mal, pero esa es mi opinión. Cada quien tendrá la suya. Sí, bueno, al margen de las opiniones, pues en realidad vemos aquí los hechos. Pero bueno, esperamos que puedan leer el libro y saquen sus propias conclusiones, porque como ya lo hemos dicho antes, estas opiniones son simplemente Son nuestras y tal vez propias. ustedes tienen una perspectiva diferente. Exacto, y no nos usen para hacer su tarea, de verdad no queremos que reprueben. Por favor. Porque, o sea, como lo decimos, son opiniones de lo que nos pareció el libro, de nuestras ideas. Pero bueno, estas han sido nuestras opiniones. Y bueno, como ya lo dije, espero que puedan leer el libro para que saquen sus propias opiniones, obviamente. Y bueno, yo creo que vamos a pasar al siguiente bloque para ver cuál es el libro de la próxima semana. Pues ya estamos de regreso, queridos todos, y bueno, pues les nos va a decir de qué libro vamos a hablar en el próximo capítulo, y Ujú. siéntanse en suspenso. Bueno, el libro es Tartarín de Tarascon, el cual es del escritor Alphonse Daudet. Y bueno, voy a leer un poco. Aquí tengo el libro. ¿Lo Lo puedes enseño. mostrar? Sí, por Está muy favor. grande. Está demasiado ¿Enorme? grande. Está ¿Sí? demasiado grande. Pero ahí va. ¿Sí? A ver, con Muéstralo. cuidado. Que si se cae rompe el piso. Ahí está. Es este. Me encanta tu libro, está enorme. Está genial. Me agrada la idea. Si se cae, me tira desde donde estoy. Por favor, no lo tires. Trátalo con cariño. De hecho, tengo aquí un separador de flash que me gusta. Y lo usé para separar la parte que voy a leer. Creo que habría que comprar un separador para ese libro. O más bien hacerte Sí, uno para ese libro. ya tengo uno, justamente. Es el que... Este sí entra aquí. Ah, bueno, ese sí. Me encanta este también. Pero muéstralo Bueno, a mejor ver. porque no se ve. Ah, ya vi, ok. Bueno, entonces voy a leer de este gran Ujú. libro. Sí, por favor. Dice, los cazadores argelinos almorzaban allí todos los domingos, porque aquel llano era abundante en caza, y a 2 leguas alrededor de la ciudad no había mejor sitio para los conejos. ¿Y los leones? Preguntó Tartarín. El anciano le miró lleno de asombro. ¿Los leones? Sí, los leones. ¿Se ven por aquí alguna vez? Volvió a preguntar el pobre hombre con un poco menos de seguridad. El tabernero se echó a reír. Dios nos libre, aquí no queremos leones. ¿Qué haríamos con ellos? Pero no los hay en Argelia. Lo que es yo nunca los he visto, y ya hace 20 años que vivo en la provincia. No obstante, creo haber oído contar, me parece, que los periódicos... pero es mucho más lejos, allá en el sur. Bueno, pues es un extracto bastante interesante. Quiero saber más de Sí, los leones. sí, ¿qué pasa con los leones? ¿Qué pasa con los leones? ¿Dónde están los leones? Y pues bueno, será lo que hablemos en el próximo capítulo. Espero que puedan leer el libro para que no les spoilemos. Y Que si en pueden esta conseguir uno ocasión, como este tan grande y majestuoso.
Sí, creo que lo conseguiste en una feria de libro. Mira, parece que estuviera agarrando la Eucaristía. Ok. No Bueno, diré nada. No quiero hacer una broma sobre eso porque luego me van a linchar, entonces no. Pero en esta ocasión no les spoilamos tanto. Esperemos que lo hayan disfrutado, de verdad. Y me sí, gustaría decir un dato curioso sobre la escritora. Y es que esta señorita era vecina de Mark Twain. Para los oh, que siguen, eso no lo sabía. sí, para los que siguen Biblioteca Social sabrán que dentro de las curiosidades, ahí estaba. En Bueno, alguna ocasión lo mencioné, entonces, bueno, pues ese es un dato bastante curioso. sí, como ya saben, pueden seguir a Biblioteca Social en las páginas en Twitter, Facebook e Instagram. Y también pueden seguirnos en nuestras redes individuales. Sí, a mí como Marilu-BS y Y tanto a en mí, Twitter como en Instagram. muy bien. Y a mí como Luis Brarbe, igual, en Twitter y en Instagram. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!